Buenas noches a todos. A continuación vamos a grabar la videoconferencia que complementa el material de estudio de esta asignatura del posgrado de entrenamiento de fuerza. Básicamente, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo de la grabación? En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción del metabolismo de las proteínas, pero centrándonos específicamente en el músculo esquelético. A continuación vamos a hacer mención a una de las tantas clasificaciones de los suplementos que existen, concretamente orientadas al entrenamiento de la fuerza, no de ayudas ergogénicas o suplementos en general, sino dentro de esta temática. Y los suplementos que vamos a desarrollar de la larga lista disponibles en el mercado son creatina, glutamina, hidroximetilbutirato, un par de palabras sobre el grupo de los estimuladores del óxido nítrico y finalmente vamos a hacer un resumen de todo lo tratado en la charla. Bien, vamos a comenzar con la introducción al metabolismo de las proteínas musculares. Si bien el tema del metabolismo de las proteínas es sumamente complejo, no es el tema central de la charla, así que como dije, vamos a hacer un recorte importante de esta temática y centrarnos en lo que sucede en el músculo esquelético. Básicamente el concepto principal, uno de los conceptos principales que tenemos que tener en cuenta es el de recambio o turnover de proteínas musculares. Este concepto lo que señala es que los procesos de síntesis y de degradación son procesos simultáneos que se dan en todo momento dentro de la fibra muscular. Lo que puede llegar a dar a producirse es un predominio de uno sobre otro, y eso es lo que determina el estado metabólico en el que se encuentra la célula. Básicamente reconocemos que dentro de la célula existe un pool de aminoácidos libres, es decir, una reserva intracelular de aminoácidos libres, y a partir de esa reserva se pueden llegar a producir distintos tipos de reacciones o de rutas metabólicas. Por ejemplo, el principal destino de los aminoácidos que componen esa reserva es la síntesis de proteínas musculares, principalmente las proteínas contráctiles, pero también pueden ser proteínas de otro tipo, sarcoplasmáticas, mitocondriales, etcétera, etcétera. Esa es una de las vías por las cuales este pool se puede reducir, ya que el proceso de síntesis capta aminoácidos y esa reserva se va degradando, se va achicando, perdón. Otra vía por la cual se puede reducir ese pool es utilizarlos como fuente energética. En algunas situaciones se puede llegar a estimular la oxidación de aminoácidos. Si bien el músculo esquelético tiene el potencial de oxidar 8 aminoácidos, predomina la oxidación de los aminoácidos de cadena ramificada. Y una tercera vía por la cual se puede reducir este pool es a través de la liberación de aminoácidos hacia el plasma. Por lo tanto, dentro de los capilares podemos considerar que existe otro pool de aminoácidos libres, el intravascular, del cual también la fibra muscular puede captar aminoácidos y de esa manera producir un transporte de ida y vuelta, o sea, hacia el exterior y hacia el interior de la fibra muscular. Y por último, la tercera vía por la cual podemos expandir este pool de aminoácidos libres es la síntesis de novo, o sea, la síntesis de aminoácidos no esenciales a partir del nitrógeno cedido por otros aminoácidos y de las cadenas de carbono, ¿no?, que forman el esqueleto de la molécula de los aminoácidos. Básicamente, el proceso de síntesis se encuentra muy influenciado por algunas hormonas, lo que llamamos vulgarmente las hormonas de tipo anabólica, como la testosterona, la hormona de crecimiento, y también por la presencia de aminoácidos, ¿sí?, que son los sustratos que utilizamos para esa síntesis. Aunque algunos aminoácidos en particular, como por ejemplo la leucina, que forma parte de los aminoácidos de cadena ramificada, tienen también la capacidad de ser una especie de trigger metabólico, un disparador, una molécula de señalización que regula en parte ese proceso de síntesis de aminoácidos, ¿no? Y los procesos de catabolismo o degradación están influenciados por varios factores, como pueden ser, por ejemplo, la inactividad, la inmovilización o la microgravedad. Son todas situaciones que estimulan la degradación, con el consiguiente pérdida de masa muscular. Pero también hay hormonas de naturaleza catabólica, como los glucocorticoides y el cortisol en particular, que pueden estimular la degradación de proteínas, y el ejercicio en sí mismo es un estrés que puede llegar a estimular la degradación. En definitiva, además del concepto de turnover, que es el recambio simultáneo, o sea, la síntesis y la degradación, otro concepto que es clave para entender el proceso de desarrollo de la masa muscular es el concepto de balance neto de proteínas musculares, que no es más ni menos que la relación entre síntesis y degradación, síntesis menos degradación. Cuando estamos en balance neto positivo, significa que la síntesis está predominando, o sea, la fibra muscular, el músculo se encuentra en estado de anabolismo, mientras que en balance neto negativo significa que lo que predomina es la degradación, o sea, el músculo está en estado catabólico predominante. Y esos son procesos, como dijimos, que se dan permanentemente, ¿no?
solamente que lo que determina el resultado final es cuál de ambos predomina. Bien, con respecto a los suplementos para el desarrollo de la masa muscular, sabemos que el mercado de los suplementos es un mercado enorme, muy amplio, hay una enorme cantidad de productos y además es muy dinámico, se renueva permanentemente, aparecen nuevos productos y desaparecen otros, a veces sin siquiera ser investigados, y mucho de lo que se comenta de los productos es en base a marketing o la publicidad que hacen las empresas que los comercializan. Por eso no es de extrañar que si alguno de nosotros se acerca a una casa de venta de suplementos, va a encontrar tal diversidad de productos que probablemente quede como el sujeto de la imagen, bastante confundido sin saber para qué sirven o cuáles son los mejores o si realmente existen evidencias que demuestren que no. Pero más allá de los productos en particular, hay tres preguntas básicas que nos deberíamos hacer siempre que pensamos en el uso de cualquier suplemento, ¿no? Primero, si son legales, o sea, si se pueden consumir sin violar la ley, tanto la ley civil como la ley deportiva. Si son seguros, es decir, si tienen algún efecto secundario sobre la salud de las personas, tanto a corto como a largo plazo. Y también si son efectivos, es decir, si cumplen con lo que la publicidad que habitualmente escuchamos dice. Y lo cierto es que hay muchos productos que nunca han sido testeados en cuanto a su efectividad o en cuanto a su seguridad. Por lo tanto, muchas veces uno termina tomando decisiones en base a teorías o anécdotas o propaganda y no en base a lo que debería ser el tipo de evidencia que nos determina la elección, que es la investigación científica. En el material de estudio está un poco más desarrollado el tema de los tipos de evidencia y algunas preguntas para hacerse a la hora de evaluar los productos y tomar una decisión, así que no vamos a profundizar mucho más en la charla, ¿sí? Vamos a pasar directamente a tratar de esbozar una clasificación de los suplementos, pero como ya lo Bien, como decíamos, espero que no se haya cortado todo lo que ya tenía grabado, hubo un problema con la conexión. Retomamos desde la clasificación de suplementos, como decía, no es la única clasificación de suplementos que existe, ni tampoco es exhaustiva, no aborda todo el mercado de los suplementos, sino que está directamente enfocada en los suplementos comercializados para el entrenamiento de la fuerza. El primer grupo de esta clasificación lo componen sustancias que bien estimulan directamente la hipertrofia muscular o que promueven una mejora directa en el rendimiento
segundo grupo de la clasificación lo componen aquellos suplementos que se promueven con un efecto anticatabólico, o sea que disminuyen la degradación proteica, y dentro de este grupo se destacan la glutamina y el hidroximetilbutirato. Un tercer grupo lo componen los llamados prohormonales, es decir, que son sustancias que se especula con que una vez ingeridas estimulan la síntesis endógena de hormonas, o sea, promueven la síntesis de hormonas por parte de nuestro organismo. No deberían de confundirse con lo que sería el doping, es decir, el aporte directo de hormonas de naturaleza sintética, sino que se trata de sustancias que podrían estimular la síntesis de testosterona, hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Y por último, el cuarto grupo lo componen aquellos suplementos que dicen estimular la síntesis del óxido nítrico y que tendrían principalmente relación con una estimulación del flujo sanguíneo. Vamos a comenzar desarrollando concretamente la creatina. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la creatina? La creatina es un compuesto nitrogenado no proteico, o sea que tiene estructura similar a los aminoácidos, compuesto por nitrógeno, pero que no forma parte en la síntesis de proteínas. Se conoce su existencia desde principios del siglo XIX, pero los efectos de la suplementación con creatina sobre el rendimiento y la composición corporal recién se empezaron a estudiar a principios de los 90, cuando se pudo disponer de suplemento en su forma sintética, por así decirlo, ¿no? Masiva, podría no ser que no tiene una duración fija, pero se especula con 60 a 120 días, aunque en realidad la duración se ajusta a la carga de entrenamiento que se está haciendo, a cuál sea la planificación del entrenamiento, ¿sí? La orientación que tenga el entrenamiento. Si se justifica el uso del suplemento, se puede continuar. Cuando ya las cargas de entrenamiento no lo justifican, entonces se abandonaría su uso. Y lo que se hace en la fase de mantenimiento es bajar a una sola dosis por día, que puede ser entre 3 y 5 gramos, o si lo expresamos en función del peso corporal, de 0,03 gramos por kilo de peso corporal por día, o sea, la décima parte de la dosis de la fase de carga. Otro protocolo alternativo al que mencionamos recién es lo que se conoce como protocolos de dosis baja. ¿Qué significa esto? Que no hay fase de carga, directamente se utilizan dosis de 3 a 5 gramos por día. Lo que sí, para llegar a los niveles de saturación del músculo esquelético que se observan luego de la fase de carga de aproximadamente una semana, con estas dosis se requieren entre 4 semanas, 30 días aproximadamente, para lograr esos mismos niveles. La ventaja que tiene este protocolo de dosis bajas es que suele no producir el aumento de peso corporal agudo rápido que se observa en la fase de carga. Entonces, para algunos deportistas puede ser una ventaja no tener ese incremento de peso. Otra cuestión es que se proponen los protocolos cíclicos, es decir, dosis de carga durante 3-5 días repetidas cada 3 o 4 semanas. Esa sería
otra alternativa. Sabemos que una vez que hemos saturado la masa muscular con creatina, los depósitos musculares de creatina requiere aproximadamente 28 días, 30 días para volver a niveles pre-suplementación. Es por eso que se especula con hacer una fase de carga y repetirla a cada 3 o 4 semanas, cuando ya los niveles de creatina muscular están volviendo a los niveles iniciales. Y también hay otros protocolos que están basados en la composición corporal, o sea que se manejan con una fase de carga y una fase de mantenimiento, pero la prescripción de la dosis está hecha por kilogramo de masa muscular, como se observa en la parte inferior de la diapositiva. La fase de carga serían más o menos 0,25 gramos por kilo de masa muscular durante una semana, y la fase de mantenimiento es la cuarta parte, ¿sí?, por kilo de masa muscular por día. Bien, a continuación vamos a revisar un trabajito que ya tiene unos cuantos años, pero fue uno de los primeros en investigar el efecto de la suplementación con creatina sobre el entrenamiento de fuerza y los efectos que tuvo en la composición corporal. Concretamente, el trabajo de Bolek tenía como objetivo examinar los efectos de la suplementación con creatina junto con un programa de entrenamiento de la fuerza, tanto sobre el rendimiento físico, la composición corporal, la morfología muscular evaluada a través de biopsias musculares y la acumulación de creatina en las fibras musculares. El diseño metodológico consistió en un estudio doble ciego, o sea, ni los investigadores ni los sujetos que participaban en la muestra sabían que estaba consumiendo cada uno hasta que se terminaba el estudio, randomizado, o sea que los sujetos se distribuían al azar entre los grupos, y estaba controlado por placebo. Entonces vemos que el diseño metodológico en realidad era bastante bueno. Participaron 19 varones jóvenes, eran sujetos entrenados, pero ninguno antes había usado creatina como suplemento. El entrenamiento de fuerza era intenso y periodizado y tuvo una duración bastante buena, 12 semanas. No es muy frecuente encontrar estudios de entrenamiento de tantas semanas. La dosis de creatina básicamente consistía en el protocolo clásico, una fase de carga inicial de 7 días, seguida por una dosis única de 5 gramos al día de mantenimiento, y los cambios en la masa libre de grasa fueron significativamente mayores en el grupo que consumió creatina. Básicamente es lo que observamos en esta gráfica. Acá observamos el cambio en el peso corporal, la barra rayas es el grupo que consumió creatina, la barra gris es el grupo que consumió el placebo. Estos son los cambios que se observan en la masa libre de grasa y estos son los cambios que se observan en la grasa corporal. Y vemos que el aumento de peso fue de aproximadamente 5 kilos en el grupo con creatina y unos 3 kilos en el grupo suplementado con placebo, aunque no llegó a ser estadísticamente significativo la diferencia. Pero donde sí se observan diferencias significativas es en la evolución de la masa magra, ya que de esos 5 kilos que tenía el grupo que consumió creatina en el aumento de peso, aproximadamente 4 correspondían a masa magra. Y el grupo que consumió el placebo, de esos 3 kilos de aumento de peso, aproximadamente 2 correspondían a masa magra. O sea que vemos que prácticamente ganó el doble de masa magra el grupo que consumió la creatina. Y no hubo diferencias entre ambos con respecto a la modificación en la masa grasa. Otra conclusión muy importante es que los mayores aumentos en la masa libre de grasa del grupo que consumió creatina son predominantemente consecuencia de la mayor hipertrofia en las fibras musculares, y esto es lo que podemos observar en esta figura. Acá vemos población de fibras tipo 1, o sea, población de fibras lentas, y acá vemos los distintos subtipos de poblaciones rápidas, y vemos que tanto en el área de sección transversal de las fibras lentas como en las 2A y las 2AB de las fibras rápidas, los incrementos en el área de sección transversal fueron mayores en el grupo que consumió creatina. ¿Sí? Se especulaba mucho hace algunos años con que el aumento de peso que ocasionaba la creatina era principalmente por retención de agua nada más, y no tanto por por incremento de la masa muscular. Bien, ya observamos que entonces la creatina es efectiva para inducir un aumento en la ganancia de masa muscular. También en el material de estudio pueden chequear información que muestra que la utilización de proteínas como suplemento para aumentar la masa muscular es efectiva. Entonces, ¿qué pasaría si tratamos de ver un suplemento que combina ambos sustratos, ¿no? Creatina más proteína, y además le adicionamos carbohidratos, que puede ser útil en las respuestas adaptativas al entrenamiento? Básicamente este trabajo desarrollado por Cripps y colaboradores tenía como objetivo examinar en un grupo de sujetos entrenados los efectos de un suplemento a base de creatina, proteínas y carbohidratos, comparado con otro suplemento que era isoenergético e isonitrogenado, es decir, que aportaba la misma cantidad de energía, la misma cantidad de proteínas, pero que no contenía creatina. Sobre la fuerza muscular, la composición corporal
la hipertrofia específica, o sea, en función del subtipo de fibra, y el contenido muscular de creatina y de proteína contráctil. Si hacer un trabajo más reciente que el que mencionamos recién, contaba con otra tecnología que permitía hacer evaluaciones mucho más precisas y mucho más finas a nivel de músculo esquelético. El estudio fue doble ciego randomizado, como decíamos recién, un buen diseño. Participaron 31 varones jóvenes que eran fisiculturistas recreacionales. Y los 3 suplementos que se utilizaron fueron proteínas de suero, que es el primer grupo que vemos aquí. Acá lo que indica es la concentración, la pureza del suplemento. El segundo producto era una combinación de proteínas y carbohidratos, lo que habitualmente en los gimnasios se suele llamar ganadores de peso. También vemos que era a base de proteínas de suero y glucosa. Y el tercer suplemento contenía tanto proteínas de suero, glucosa y también creatina en esta concentración. La dosis de cualquiera de los 3 suplementos equivalía a 1,5 gramos de suplemento por kilo de peso por día, dividido en 3 tomas. Una se realizaba a media mañana, la otra inmediatamente después de entrenar y la otra antes de irse a dormir. Y el suplemento que contenía creatina terminaba haciendo un aporte de 0,1 gramos por kilo por día. O sea, un sujeto de 70 kilos consumía aproximadamente 7 gramos de creatina, lo cual es un poco más alto de la recomendación estándar de mantenimiento, pero más o menos estaría dentro de lo lógico, lo esperable. El entrenamiento de fuerza era intenso y periodizado, lo cual lo hacía bastante bueno, y además tuvo una duración de 10 semanas, y otro detalle importante es que se supervisó individualmente a los sujetos que componían la muestra, en los 3 grupos. Bien, con respecto a los resultados, ¿qué podemos mencionar? En este primer gráfico vemos la evolución de la composición corporal. Vemos que en los 3 grupos se observó un efecto positivo del entrenamiento, tanto en el peso como en la masa magra. Es decir, que comparando los valores finales con los previos, los 3 grupos tuvieron incrementos de peso significativo, pero lo que observamos por estas cruces es que estos 2 grupos, la combinación de proteínas con carbohidratos y proteínas, carbohidratos más creatina, tuvieron un incremento de peso significativamente mayor que solamente proteínas. Y con respecto a la masa magra, si bien los 3 grupos tuvieron incrementos significativos, lo que vemos es que el suplemento que contenía creatina tuvo ganancias mayores, casi el doble inclusive, de lo que tuvieron los otros 2 grupos. Entonces fue más eficiente a la hora de estimular la ganancia de peso magro. Con respecto a la masa a la masa grasa, lo que se observa es que hubo una reducción significativa en el suplemento con proteínas, básicamente, y también hubo una reducción significativa en el suplemento que contenía creatina con respecto al ganador de peso tradicional. Entonces se pueden llegar a hacer algunas interpretaciones interesantes al respecto. Si uno tuviera como objetivo maximizar la ganancia de peso y de masa magra, probablemente el suplemento con creatina sería el ideal, ¿no? Pero si uno quisiera un aumento de peso magro, no máximo, pero principalmente magro, entonces quizás las proteínas podrían llegar a ser muy interesantes porque permitieron un buen incremento de peso, pero al mismo tiempo una reducción de la masa grasa, o inclusive también considerar este suplemento que permitió un gran aumento de la masa magra y no un gran aumento de la masa grasa, de hecho una ligera reducción de la misma. Con respecto a las modificaciones en las fibras musculares, o sea la hipertrofia a nivel celular, vemos que en los 3 tipos de fibras, las lentas y los 2 subtipos de fibras rápidas, los 3 grupos experimentaron significativos aumentos después del entrenamiento de fuerza, pero nuevamente vemos que el suplemento que contenía creatina en su composición fue más eficiente que los otros 2 grupos en las hipertrofias producidas en las fibras rápidas, que son las que por lo general responden más a este tipo de programas de entrenamiento. Y por último, al analizar los cambios en la proteína contráctil, o sea cuántos miligramos de proteína contráctil de muestra de tejido había, al comparar los efectos pre-post, vemos que los 3 grupos tuvieron incrementos significativos, o sea, en los 3 el entrenamiento fue significativo, fue efectivo, pero nuevamente el suplemento con creatina terminó teniendo valores más elevados de aumento de proteína contráctil que los otros 2, por lo cual tenemos tanto datos a nivel de composición global, a nivel de composición de las fibras y a nivel de proteína contráctil concretamente en el tejido muscular, que muestran que quizás suplementos que contengan creatina son más eficientes para estimular el desarrollo de la masa magra, ¿no?
Con respecto al efecto de la suplementación con creatina sobre la fuerza muscular concretamente, no sobre el desarrollo de la masa muscular, una revisión hecha por Rosen y Boller hasta el 2003, en el que se realizaron 22 estudios sobre el entrenamiento de la fuerza y la suplementación con creatina, encontraron que de esos 22 estudios, 17 tenían resultados positivos significativos con el uso de creatina. Como les decía hace un rato, no toda la evidencia es absolutamente concordante, pero hay mucha evidencia que muestra que la creatina en el ámbito del entrenamiento de la fuerza y del desarrollo de la masa muscular puede ser un suplemento efectivo a considerar. La ganancia promedio de fuerza del grupo suplementado de creatina fue un 8% más alta que la del grupo placebo, ¿sí? 20% versus 12%, y hubo un mayor efecto en los sujetos no entrenados comparados con los entrenados, 31 versus 14% en cada grupo. La conclusión de esta revisión fue que la suplementación con creatina durante el entrenamiento de fuerza es más efectiva que el entrenamiento solo para mejorar la fuerza, aunque sin embargo hay que tener en cuenta que la respuesta puede ser bastante variable, diferente en los sujetos, al punto tal de que hay sujetos que se consideran que son no respondedores, o sea que no obtienen un beneficio por el uso del suplemento. Bien, ¿cuáles son los potenciales mecanismos de acción de la creatina? ¿A través de qué vías actuaría ese efecto ergogénico positivo? Algunos especulan con que produce adaptaciones metabólicas, o sea, tiene que ver con la disposición de los sustratos, los fosfatos de alta energía en el músculo y ese sistema energético. Otros especulan que tiene un efecto ergogénico directo, o sea, que aumenta la capacidad de entrenamiento, los sujetos pueden mover volúmenes más importantes, intensidades un poco más altas y eso es un mayor estímulo de entrenamiento. También otros especulan con que se podría producir un recambio de proteínas musculares, o sea, acelerar la síntesis de proteínas. También se ha especulado con que podría llegar a producir modificaciones moleculares, ¿sí? La expresión de ARN y vías de señalización. Otros especulan con que podría estabilizar el sarcolema, o sea, que haya un menor daño a nivel de la membrana celular de la fibra muscular. Y también se ha especulado con que podría llegar a producir alteraciones hormonales positivas. Todos estos son los principales mecanismos sobre los cuales se ha especulado que la creatina podría actuar. Vamos a tratar de ver alguno de ellos. ¿Qué se sabe sobre los efectos de la suplementación con creatina sobre la síntesis de proteína muscular? Hay varios estudios que han investigado el efecto de la creatina en diferentes situaciones. Por ejemplo, un estudio de París, ya de hace unos cuantos años, la investigó en hombres y mujeres estudiados en ayunas, que sabemos que no es el estado metabólico ideal para analizar el efecto de nutrientes o sustratos y el desarrollo de la síntesis de proteínas, pero es lo que habitualmente se usa en los estudios de investigación para estandarizar las condiciones metabólicas de los sujetos. Otro estudio llevado a cabo por Lewis en el 2003 estudió hombres en situaciones de ayuno como tanto después de ingerir nutrientes, y también otro trabajo también realizado en hombres, hecho por el mismo grupo de investigadores en el mismo año, midió la síntesis y el catabolismo proteico muscular, tanto en reposo como luego del ejercicio de fuerza. O sea que vemos que hay varios estudios que analizaron esta hipótesis en distintas situaciones. ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó? Ninguno de los trabajos mostró que la creatina tenga un efecto diferente, o sea, un efecto superior a la del placebo o un grupo control, sobre la tasa de síntesis de proteínas musculares o bien sobre la oxidación de proteínas musculares. Por lo tanto, esa hipótesis que hablábamos recién, ese potencial mecanismo de acción, no tendría mucha evidencia a su favor. Otro estudio muy interesante es el de Olsen, que trató de analizar el efecto de la suplementación con creatina tanto sobre las células satélites como los mionúcleos del músculo esquelético y las respuestas inducidas por el entrenamiento de fuerza. Básicamente, el objetivo central era justamente examinar la influencia de la suplementación con creatina y proteína sobre la cantidad de células satélites y el número de mionúcleos en el músculo esquelético durante 16 semanas de entrenamiento de fuerza, ¿no? El diseño estuvo bien, fue un doble ciego randomizado, como decíamos hace un momento, participaron 32 varones jóvenes, se dividieron en 4 grupos, ¿sí? El primer grupo corresponde al grupo que consumió creatina y entrenó la fuerza. El segundo grupo es un grupo que entrenó la fuerza, pero en vez de creatina consumió proteínas, que es otro suplemento que sabemos que es útil. El tercer grupo es un grupo que entrenó la fuerza, pero que no consumió ningún suplemento, o sea que es un control con respecto a la suplementación, pero que entrenó la fuerza. Y el cuarto grupo es un control propiamente, que
que ni entrenó la fuerza ni consumió ningún tipo de suplemento, ¿no? ¿Qué resultados se encontraron? Básicamente, esta figura resume los cambios en las células satélites por fibra muscular. Week 0 significaría los valores pre-investigación. Estos serían los cambios en la semana 4, los cambios en la semana 8 y al finalizar el estudio, luego de 16 semanas. Acá podemos ver el análisis estadístico de los resultados. Y lo que observamos cuando hay asteriscos es que hay cambios significativos en ese periodo de tiempo con respecto a los valores iniciales, ¿sí? Observamos que los tres grupos que entrenaron a fuerza al cabo de 4 semanas y al cabo de 8 semanas tenían aumentos en el número de células satélites con respecto a los valores iniciales, ¿no? Al finalizar el estudio solamente seguían teniendo resultados positivos los dos grupos que entrenaron a fuerza y consumieron proteínas y ningún suplemento, ¿no? Pero otro detalle interesante lo arrojan las letras en el análisis estadístico, que cuando observamos una letra A, lo que señala es que el grupo que consumió creatina y el grupo que consumió proteínas tuvieron diferencias significativas con respecto al control y el control más fuerza. O sea que aquí estamos observando que estos dos grupos tuvieron respuestas significativas con esta. Y al cabo de las 8 semanas, el grupo que consumió creatina sigue teniendo una diferencia significativa con respecto a los otros grupos, ¿sí? Entonces vemos que aparentemente hay una aceleración en la respuesta y una mayor magnitud en la respuesta con el uso de creatina y en parte de proteínas a nivel de las células satélites. Cuando investigaron el número de bionúcleos, lo que se observó fue que había cambios significativos con respecto a los valores pre, en donde se observa un asterisco, concretamente que es el grupo de creatina a las 4 semanas, creatina a las 8 semanas, creatina a las 16 y el grupo de proteína recién a las 16 semanas observa una respuesta significativa con respecto al número de bionúcleos por fibra, mientras que los otros dos grupos no experimentaron ningún cambio en ningún momento del tiempo, ¿no? Pero también algo interesante es que ya a las 4 semanas la respuesta del grupo que consumió creatina es significativamente diferente de los otros grupos, ¿no? Y por último, lo que vemos es el área de sección transversal media de las fibras musculares y vemos que la respuesta a las 4 semanas del grupo que consumió creatina y el grupo que entrenó la fuerza, y a las 8 semanas el grupo que entrenó consumiendo creatina y a las 16 semanas nuevamente el grupo que entrenó creatina, tienen respuestas significativas diferentes con respecto a los valores iniciales. Lo que no se observa acá es una diferencia clara en cuanto a los niveles de fuerza con respecto a los otros grupos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de pasando todos estos datos? Es un estudio bastante complejo con muchas variables, mucha información, pero pasando en limpio, los autores concluyen de que este fue el primer estudio en demostrar que la suplementación con creatina y en menor medida también el uso de proteínas después de la sesión de fuerza amplifica las adaptaciones al entrenamiento de fuerza, tanto en el aumento del número de células satélite como el número de bionúcleos, y resulta en un mayor nivel de hipertrofia muscular. Entonces, si pasamos en limpio la evidencia sobre cada una de esas potenciales vías o mecanismos de acción que se especulaba que la creatina actuaba, lo que vemos es que la cantidad de asteriscos en la tabla muestra la fuerza de la evidencia acumulada en los trabajos de investigación para cada una de estas hipótesis o mecanismos de acción. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia que sostiene la adaptación metabólica? O sea que hay un aumento en el glucógeno muscular y en la fosfocreatina muscular y también un aumento en la tasa de resíntesis de la fosfocreatina. Hay unos cuantos trabajos de investigación que muestran que esto es así, que la suplementación con creatina actúa a través de esta vía. ¿Qué pasa con la adaptación molecular? O sea, la expresión del ARN mensajero de la cadena pesada de miosina o la secreción de factores de crecimiento como miogenina, el MRF4 o factor de crecimiento tipo insulínico, también el número de aumento de células satélite en el núcleo, como veíamos recién. Hay unos cuantos trabajos de investigación que muestran que esta es otra vía donde parece que la creatina actúa realmente. Y también parece haber evidencia a favor de una mejora en el entrenamiento, o sea que tiene un efecto ergogénico directo que permite a los sujetos desplazar volúmenes de entrenamiento más elevados y por ende aplicar un estímulo mayor de adaptación. Donde no parece haber mucha evidencia a favor es en cuanto a la estimulación de la síntesis de proteínas o la disminución de la degradación de las proteínas musculares.
En la estabilización del sarcolema, que significaría que hay un menor daño muscular o acelera los procesos de recuperación, y en las alteraciones hormonales, como por ejemplo un aumento en la respuesta de la GH. Sobre estos tres últimos mecanismos no parece haber mucha evidencia para afirmar que realmente la creatina impacta positivamente sobre los mismos, pero sobre los tres primeros sí parece haber información que sostiene que la creatina sería efectiva. Bien, pasamos a describir un poco el otro suplemento que es el tema de esta charla, el hidroximetilbutirato. ¿Qué podemos decir al respecto? Se trata de un metabolito de la leucina. La tasa de síntesis endógena de nuestro organismo es aproximadamente de 0,2 a 0,4 gramos por día. En los últimos años se volvió un suplemento bastante popular, especialmente en el ámbito del fisicoculturismo. ¿Cómo se lo suele publicitar? O sea, pues las campañas de marketing, ¿sobre qué apuntan? Principalmente lo que señalan es que aumenta la masa muscular y los niveles de fuerza, y también acelera los procesos de recuperación, ¿sí? Actúa como un anticatabólico, por así decirlo. Otros beneficios que se le atribuyen es que mejora el sistema inmune, incluso hasta que baja el colesterol, reduce la grasa corporal, etcétera, etcétera. Es como que las campañas de marketing empiezan a cada vez agregarle más efectos, aunque no necesariamente cuenten con evidencia al respecto, ¿no? Por eso uno tiene que ser muy cauto a la hora de creer en las publicidades de los suplementos. Lo cierto es que los primeros estudios que se realizaron con estos suplementos fueron hechos en ratas, y en estos animales de laboratorio sí se observó un efecto anticatabólico. ¿Y cuáles son las potenciales vías de acción? Y digo posibles mecanismos de acción porque son hipótesis, no necesariamente existe evidencia que demuestre que efectivamente actúa tal cual como propone esta revisión hecha por Wilson y colaboradores, ¿no? Por un lado hay una hipótesis de que podría actuar sobre la hidroximetil, o sea, sobre una enzima que básicamente lo que hace es aumentar la disponibilidad de sustratos y reparar la integridad del sarcolema, o sea que tendría un efecto anticatabólico manteniendo la estabilidad en el sarcolema, ¿no? Otro mecanismo de acción podría tener que ver con la vía de señalización del mTOR, que es una vía de señalización que estimularía la síntesis de proteína muscular. Básicamente eso que haría que aumente la tasa de reparación y de rendimiento muscular. Y una tercera vía sería tener un efecto negativo sobre la vía de la ubiquitina, que es básicamente una vía de degradación. Estimularía esta vía, de lo que hace es estimular el proteasoma, o sea la maquinaria de degradación de proteína fibrilar, y si el hidroximetilbutirato tiene un efecto negativo sobre esto, se traduciría en una disminución, ¿sí?, en los procesos catabólicos, por ende mejoraría también la reparación y el rendimiento. De todos modos, son mecanismos potenciales, ¿no? Fíjense que cuando se especuló con estas tres posibles vías, dos de estas tres vías se especula con un mecanismo desconocido que hasta el momento el conocimiento actual no permite determinarlo. Lo cierto es que los estudios sobre hidroximetilbutirato y entrenamiento de la fuerza publicados tienen resultados mixtos. Algunos muestran algo de efecto positivo, pero muchos no lo muestran. Algunos encontraron un aumento en la masa libre de grasa o en la fuerza con el uso de este producto, principalmente en poblaciones desentrenadas. Pero otros trabajos no encontraron efectos positivos sobre la composición corporal, la fuerza o indicadores de daño muscular, especialmente después de trabajos excéntricos en sujetos entrenados. Por lo tanto, serían necesarios más estudios para poder llegar a una conclusión más clara acerca de la utilidad del hidroximetilbutirato, porque gran parte de los datos positivos provienen del mismo laboratorio, que corresponde a la universidad donde tiene la patente de este suplemento. Entonces, estaría bueno que otros grupos produzcan datos un poco más independientes. También es importante destacar que la dosis utilizada en los estudios principalmente es la de 3 gramos por día, mientras que hay varios suplementos comerciales que recomiendan dosis inferiores, lo cual pone un poco en duda sobre la efectividad de esa dosis. Además de que otro elemento a tener en cuenta es el costo de la suplementación, que no es tan barata. Hace un par de años hubo un trabajo muy interesante realizado por Rollins y Thompson, que en realidad no fue un trabajo de investigación, sino que en realidad realizaron un metaanálisis. Básicamente el objetivo del metaanálisis era determinar, mediante justamente esta técnica estadística, la efectividad de la suplementación con hidroximetilbutirato sobre la fuerza muscular, la composición corporal y el daño muscular. Un metaanálisis, para los que no están muy al tanto de esta técnica, no tiene como muestra sujetos, sino lo que hace es tomar como muestra los trabajos publicados hasta la fecha
sobre un determinado tema. Entonces lo que hicieron los autores fue revisar la literatura publicada hasta el año 2007 y los criterios de inclusión para considerar los estudios y analizarlos eran que fueran artículos originales completos, no resúmenes o publicaciones en forma de póster en congresos, sino artículos completos, que fueran publicados en revistas en inglés y que esas revistas tuvieran comisión de revisión de pares, o sea que atravesaban todo un proceso de revisión antes de ser publicados. Y solo estudios que analizaran conjuntamente el entrenamiento de fuerza y la suplementación con hidroximetilbutirato en seres humanos. Dejaron de lado todas las publicaciones con animales. Se excluyeron a dos grupos, básicamente ancianos y mujeres, por no contarse con una gran cantidad de evidencia para analizar. El efecto del hidroximetilbutirato sobre la composición corporal fue analizado tanto en los efectos sobre la masa libre de grasa como sobre la masa grasa, y la muestra total fueron 394 sujetos, justamente porque analizaron una gran cantidad de investigaciones. Sería imposible pensar en un estudio de investigación único con semejante muestra. Esa es la ventaja del metaanálisis, ¿no? De esos 394 sujetos, 135 eran no entrenados y 259 eran sujetos entrenados. La dosis usual, como decíamos, es la de 3 gramos, aunque en realidad en los trabajos de investigación las dosis van de 1,5 hasta 6 gramos por día. Pero lo más usual es recomendar o utilizar 3 gramos por día. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Básicamente en esta parte superior se observan los resultados de la masa libre de grasa, y aquí se observan los resultados sobre la masa grasa. La magnitud del efecto, vemos que en esta zona blanca, que va de menos 0,2 a 0,2, se considera que el efecto es trivial, o sea que no es significativo, y a partir de los valores de menos 0,2 o 0,2 se considerarían efectos pequeños. Y vemos que todos los resultados, independientemente del nivel de entrenamiento y cuál sea la variable de respuesta, el efecto es trivial. ¿Qué significa eso? Que tanto los sujetos entrenados como los desentrenados, la suplementación con el hidroximetilbutirato tiene un efecto no significativo, no relevante sobre la composición corporal, tanto la magra como la grasa. Por lo tanto, más allá de la publicidad que puede llegar a tener el suplemento, lo publicado hasta la fecha arroja serias dudas acerca de que podría llegar a funcionar, ¿no? Otro suplemento muy popular dentro de este grupo es la glutamina. Al respecto, ¿qué podemos decir? La glutamina es el aminoácido más abundante tanto en el pool plasmático como en el pool intramuscular. En este último representa más del 50% del pool. Durante periodos de estrés fisiológicos se considera que es un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Eso qué significa? Que la tasa de síntesis endógena no alcanzaría por completo para cubrir los requerimientos. Y se ha especulado con que la adaptación al entrenamiento de fuerza mejoraría con la suplementación de glutamina por 3 vías distintas. Por un lado, porque aumentaría la resíntesis de glucógeno, por otro lado, porque aumentaría la síntesis de proteína muscular o bien disminuiría su catabolismo, y también porque mejora la respuesta inmune de los sujetos. Si bien nosotros no vamos a abordar en profundidad todas estas vías, lo cierto es que hay muy pocos estudios hechos sobre la resíntesis de glucógeno muscular y son con diseño bastante dudoso, que ponen en duda que realmente la glutamina tenga un efecto positivo sobre la resíntesis de glucógeno muscular cuando se consumen cantidades adecuadas de carbohidratos. Y la mejora en la respuesta inmune es un tema de controversia porque depende mucho de la población de sujetos y qué se considera como estrés y la respuesta inmune, pero en esa zona es un poco más dudosa aún el efecto de la creatina. Hay trabajos que muestran efectos positivos y otros que no, o sea que es una zona gris que no se tiene muy bien claro. Pero con respecto a la resíntesis de glucógeno, no parece haber un efecto positivo de la glutamina, como dijimos, cuando la cantidad de carbohidratos es adecuada. Con respecto a este punto, que es el que nos interesa a nosotros por el tema de la charla en concreto, vamos a analizar un solo trabajo, el de Candow, que ya tiene unos cuantos años, pero que tuvo un muy buen diseño, es muy interesante, por eso es que lo seleccioné. Y el objetivo era investigar los efectos de la suplementación con glutamina combinada con un programa de entrenamiento de la fuerza, tanto sobre el rendimiento muscular, la masa libre de grasa y el catabolismo de proteína muscular. La hipótesis que manejaron los investigadores a priori que era que la glutamina combinada con el entrenamiento de fuerza aumentaría la masa libre de grasa y la fuerza y atenuaría la degradación proteica en mayor medida comparado con un placebo, ¿no? El estudio fue doble ciego, randomizado y controlado por placebo, como dijimos, un buen diseño. Participaron 31 sujetos, tanto varones como mujeres, jóvenes, con experiencia de entrenamiento de fuerza. Lo interesante es que la dosis que utilizaron es una dosis muy alta, 0,9 gramos de glutamina por kilo de masa libre de grasa, no por kilo de peso corporal.
eso es casi el límite de tolerancia con respecto a este suplemento. Distribuido en 2 tomas, una después de entrenar y una antes de irse a dormir. El entrenamiento de fuerza consistía en rutinas divididas, una alta frecuencia semanal, los sujetos entrenaban 6 días por semana, realizaban de 4 a 5 series por ejercicio, de 6 a 10 repeticiones por serie, en intensidades que fluctuaban entre el 60 y el 90%. ¿Y qué se encontró entre los resultados principales? Al analizar la masa libre de grasa, vemos que, comparando los valores en la semana 0 con los valores en la semana 6, los dos grupos, la glutamina, que es la línea negra continua, como el placebo, que es la línea de trazos, tuvieron incrementos significativos en su masa libre de grasa. La duración del estudio no fue tanta, pero ambos observaron aumentos significativos. O sea que la primera parte de la hipótesis, donde que la glutamina aumentaría la masa libre de grasa en mayor medida con respecto al placebo, no fue demostrada. Y la segunda parte de los resultados, en esta gráfica de la derecha vemos la 3-metilhistidina, que es un indicador indirecto de degradación de proteína muscular, básicamente. ¿Y cuál sería el lógico o esperable? Que si la glutamina tiene un efecto positivo en la degradación proteica, se observaría un menor incremento como producto de entrenamiento comparado con el placebo, pero lo que vemos es que nuevamente los dos grupos tuvieron un comportamiento similar y los dos tuvieron un aumento significativo en la excreción de 3-metilhistidina en la orina. Por lo tanto, tampoco tuvo un efecto positivo en la degradación proteica la suplementación con glutamina. Entonces, más allá de lo que habitualmente uno escucha o lee en la publicidad, lo cierto es que la poca evidencia bien hecha en trabajos de investigación no da mucha certeza de que sea un suplemento útil en el campo del entrenamiento de la fuerza y el desarrollo de la masa muscular. Por último, nos vamos a meter con el grupo de los suplementos que dicen estimular la producción del óxido nítrico. Son un grupo de suplementos que en los últimos años se ha vuelto muy popular, especialmente dentro del ámbito del fisiculturismo. Básicamente, el óxido nítrico es un gas que se sintetiza en nuestro cuerpo a partir de la L-arginina, un aminoácido, el oxígeno y una variedad de cofactores, y se lo suele asociar con un potencial incremento en el flujo sanguíneo, o sea que regula la vasodilatación y el flujo sanguíneo. Sin embargo, más allá del óxido nítrico, existen otros mecanismos responsables en la regulación del flujo sanguíneo, tanto durante como después del ejercicio, cumpliendo este gas probablemente una función menor en la regulación del flujo sanguíneo. ¿Cuál es otro potencial problema que existe? Es que hay muy pocos agentes farmacológicos que son efectivos para aumentar la síntesis endógena de óxido nítrico, principalmente la arginina. El tema es que los estudios que han mostrado un efecto positivo en la síntesis del óxido nítrico han utilizado la L-arginina por vía intravenosa, no por vía oral, y en dosis muy superiores que van de los 20 a los 30 gramos de las que usualmente se encuentran en los suplementos comerciales, que son de aproximadamente 3 gramos por porción. Incluso algunos estudios que administraron L-arginina por vía oral, como suelen ser los suplementos comercializados habitualmente, no encontraron un aumento en los niveles circulantes de óxido nítrico o una mejora en el flujo sanguíneo, ni siquiera en la síntesis de proteína muscular. Por lo tanto, todo esto hace dudar bastante, o al menos el conocimiento actual pone en duda, que los suplementos que dicen estimular el óxido nítrico realmente tengan un efecto positivo en la modificación del flujo sanguíneo y en la síntesis y adaptaciones a los entrenamientos de fuerza. Bien, si quisiéramos hacer un resumen de todo lo mencionado hasta aquí y de varios productos más que por una cuestión de extensión no hemos abordado, podríamos elaborar esta tabla que tiene 3 categorías. En la primera categoría mencionamos los suplementos que podrían ser efectivos para el aumento de la masa muscular conjuntamente con el entrenamiento de fuerza, y vemos que se destacan los suplementos que aportan nutrientes, o sea, los que habitualmente llamamos ganadores de peso en el gimnasio, que son una mezcla de carbohidratos y proteínas, los suplementos de aminoácidos o proteínas, y los suplementos considerados como ayudas ergogénicas, creatina, que sabemos que estimula un mejor rendimiento, un mayor volumen de entrenamiento y estimula otras vías, como mencionamos hace unos momentos, y un suplemento que está ganando cada vez más popularidad es la beta-alanina, que tiene un signo de pregunta porque en realidad es relativamente reciente el estudio de la misma, pero hay un par de datos que muestran que combinado con la creatina podría producir incluso adaptaciones mejores que la creatina de manera aislada. Entonces es un suplemento que merece prestarle atención y seguramente va a ir acumulándose más evidencia en los próximos años y podemos llegar a tener un panorama un poco más claro, pero a priori parecería ser interesante su combinación con creatina.
Un suplemento que parece ser posiblemente efectivo es el hidroximetilbutirato, específicamente en sujetos no entrenados, aunque el metaanálisis que mencionamos de Rowland lo pone bastante en duda esto, pero lo mismo dejamos un signo de pregunta porque los pocos datos positivos son principalmente en sujetos desentrenados. Ahora la pregunta es, ¿para qué usar ese suplemento en sujetos que por el solo hecho de entrenar tienen aún un potencial de adaptación tremendamente elevado? Y si usamos un buen adecuado plan de entrenamiento y de alimentación y usamos cualquiera de los suplementos que estemos en la categoría de efectivos, veríamos adaptaciones y nos ahorraríamos esa plata que se gastaría en un suplemento que tiene muy poco o nada de datos positivos. Y por último tenemos una larguísima lista de suplementos que consideramos inefectivos, que entrarían el hidroximetilbutirato en sujetos entrenados, la glutamina y algunos que no mencionamos en la charla como el cromo, el ácido ferúlico, el boro, los prohormonales. Y dentro del grupo de peligrosos, ilegales y prohibidos entrarían concretamente los anabólicos, que no están en esta categoría por ser inefectivos, todo lo contrario. Se sabe perfectamente que los suplementos anabólicos son efectivos para estimular el desarrollo de la masa muscular, sino que están en esta categoría justamente por el peligro que entraña su uso para la salud de los sujetos y porque también son ilegales y están prohibidos por la mayoría de los comités deportivos. Por lo tanto, si un deportista utiliza estas sustancias, seguramente va a tener un doping positivo y una sanción por parte de los comités deportivos. Esto es un pantallazo más o menos de lo que podríamos llegar a desarrollar en cuanto a algunos suplementos para el desarrollo de la masa muscular y el entrenamiento de fuerza. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de la conferencia. Cualquier duda que tengan las podemos tocar en las futuras sesiones de chat en vivo que vamos a ir anunciando a lo largo del módulo, o bien también recuerden que están los foros disponibles para cualquier consulta que quieran.